Pues bien, vamos con este ejemplo que es el problema número 2. Y entonces dice lo siguiente: un motociclista parte del reposo, entonces bueno, su velocidad es 0 y con una aceleración constante de 3 metros sobre segundo al cuadrado recorre un tramo recto de 150 metros. Entonces la interrogante es la siguiente: ¿cuál es su rapidez al final del camino y cuánto tiempo emplea en recorrerlo? Entonces vamos a calcular la rapidez al final del camino, es decir, la velocidad final, y también vamos a encontrar el tiempo. Entonces, te lo voy a dejar de tarea, ¿sale? Recuerda, plantea, identifica las variables, ponlas por separado y ven cuál de las 4 fórmulas que proporcioné puedes ubicarlas. Y una vez que, bueno, lo tengas representado, lo vas a desarrollar, ¿sale? Te espero para que juntos veamos cuál es el resultado final. ¿Ya estás listo? Pues bien, entonces el resultado que vamos a obtener cuando el problema nos dice que cuál es su rapidez al final del camino, pues es velocidad final, y el resultado es 30 metros sobre segundo. Por otro lado, el planteamiento también nos decía que cuánto tiempo emplea en recorrerlo. Entonces, el tiempo, bueno, utilicé la fórmula 4, obviamente hay que hacer un despeje, pero el resultado equivale a un tiempo de 10 segundos. Entonces, bueno, esos son los resultados. Espero que hayas dado con las cantidades que te presento aquí en el pizarrón. Y pues bueno, vamos a regresar con un tema que se llama caída libre, en donde vamos a considerar las mismas magnitudes, pero vamos a incorporar la fuerza de gravedad. Te invito a que vayas investigando cuál es la fuerza de gravedad. Es una constante que se mide por medio de la aceleración, y entonces nos vemos el siguiente tema. Pues bien, otra variante que encontramos del movimiento lo hemos visto en la modalidad de rectilíneo uniformemente variado, es decir, cuando acelera y cuando desacelera. La que te muestro a continuación es un movimiento en caída libre. Entonces, por medio vamos a encontrar una variable, que en este caso es la gravedad, cuya constante equivale a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que un cuerpo cae a esa velocidad, mejor dicho, a esa aceleración, porque bueno, la velocidad es un cambio que es constante, que es gradual y da como resultado una aceleración. Entonces te presento el siguiente ejemplo. Dice: un avión vuela horizontalmente con una velocidad de 350 kilómetros por hora, soltando una bomba de una altura de 500 metros. Entonces, ¿qué tiempo tardará la bomba en caer en el blanco? Primero voy a determinar el tiempo. Posteriormente, ¿a qué distancia horizontal se desplazará la bomba cuando pegue en el blanco? Entonces, de alguna manera es una variante del movimiento rectilíneo uniforme, porque estamos hablando de un tiro horizontal. Entonces, vamos a empezar a hacerlo igual que los anteriores. Vamos a ver cuáles son las variables que tenemos y con base a ella vamos a desarrollar la fórmula. Entonces, empezamos. Entonces, un avión vuela horizontalmente con una velocidad. Entonces tengo velocidad es igual a 350 kilómetros por hora. ¿Vale? Dice, soltando una bomba a una altura de 500 metros. Entonces, H representa la altura y esto es igual a 500 metros. Bien. Entonces, voy a analizar un poquito cuáles son mis sistemas o mis magnitudes de acuerdo a lo que establece el sistema internacional. Por un lado, me doy cuenta que la altura está dada en metros y la velocidad está en kilómetros por hora. Este es un indicador de que debo utilizar un factor de conversión para convertir esos kilómetros por hora en metros sobre segundo. Entonces, si lo desarrollamos, ¿cómo va a quedar? Vamos a ver. Primero, vamos a hacerlo aquí. 350 kilómetros por hora. Como recordarás, debemos abrir un factor de conversión. Entonces, vamos a hacer esto.
Y entonces digo, kilómetro lo tengo como numerador, lo expreso como denominador. Y digo, en un kilómetro, ¿cuántos metros tengo? Pues tengo 1000 metros. Y de esta manera elimino numerador con denominador. Pero me falta convertir hora. Entonces abro otro factor de conversión y entonces digo, si lo tengo como denominador, ahora lo voy a expresar como numerador. Y digo, en una hora, ¿cuántos segundos tengo? Pues son 3600. Y de esta forma elimino horas con horas. Y solamente hago el procedimiento. Vamos a ver, ¿cuánto es 350 por 1000? Entonces, 35 por 1 pues es igual a 35. ¿Cuántos ceros tengo? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, ¿no? Es decir, 350,000. Entonces multipliqué estas cantidades. Después digo 1 por 3600, pues el resultado es 3600. ¿Cuántos ceros tengo en el denominador? Son 2, 1, 2. Por consiguiente, en el numerador también elimino la misma cantidad. Y a esto voy a dividir 3500 entre 36. Bueno, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a ver. Entonces comentábamos que es el siguiente. A ver, vamos a ver si nos da igual el resultado. Ayúdame a verificarlo. Son 3500 entre 36. Y el resultado equivale a 97.22. Entonces, ¿eso qué significa? Ya convertido de metros, de kilómetros por hora a metros sobre segundo, vamos a decir que la velocidad es igual a 97.22, que por cierto es periódico, metros sobre segundo. ¿Por qué? Son las unidades de medida que me quedan en esta expresión matemática. Entonces, muy importante, voy a utilizar esta magnitud. ¿Por qué? Porque el dato de la altura está representado en metros. Como estas unidades ya son compatibles, entonces sí puedo trabajar con ellas a la par. Y ahora sí nos enfocamos en lo que es la parte de la caída libre. Pues bien, vamos a hacer un breve bosquejo, como lo hicimos en el caso de los vehículos. Entonces, partimos de lo siguiente. Nos dice que ese avión vuela de manera horizontal, es decir, este avión que tenemos en teoría aquí, este avión va a volar de manera horizontal, entonces significa que va a seguir esta trayectoria. Y nos dice que va a soltar una bomba a una altura de 500 metros. Entonces, bueno, es una altura, pues esto representa la altura. Entonces, la altura es igual a 500 metros. Bien, entonces en esta altura yo voy a identificar una variable adicional, que era la que platicaba hace un momento. Pues esta variable, mejor dicho variable no, es una constante, porque una constante es algo que no cambia. Entonces es la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pues bien, entonces decíamos que esta altura va a ser igual a la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y por otro lado también sabemos que x, que es una distancia indeterminada, porque necesito saber a qué distancia horizontal se desplazará la bomba. Como no lo sé, entonces digo que la distancia es igual a x, pero x es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, si te das cuenta, es una variante del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, una vez que identifico cuáles son las variables, me doy cuenta que tengo velocidad y por otro lado también tengo altura. Eso significa que debo despejar esta variable. ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver. El tiempo al cuadrado es igual a la mitad de la gravedad
Entonces, hacemos la línea del cociente. Si la gravedad está multiplicando, la paso dividiendo. Recuerda que los despejes siempre van con la operación contraria. Si el 2 está dividiendo, ahora lo voy a pasar multiplicando. Y evidentemente este va a multiplicar a la altura. Y de esa manera ya despejé la fórmula. ¿Sale? Solamente estamos jugando con las operaciones contrarias. Ahora vamos a resolverlo. Pues bien, entonces retomando esta formulita que nos dice que el tiempo al cuadrado es igual al doble de la altura entre la gravedad, pues de una vez podemos empezar a jugar con estos planteamientos. Entonces, ¿qué te parece si quitamos el cuadrado? Recuerda que esto es una potencia. ¿Cuál es la operación inversa de la potencia? Pues es la raíz cuadrada. Entonces va a ser el tiempo es igual al doble de la altura entre la gravedad. Y ahora solamente vamos a sustituir, vamos a ver cómo nos queda. El tiempo es igual a la raíz cuadrada, 2 es una constante, queda igual. La altura me dice que es de 500 metros. Como están juntos, entonces digo que están multiplicando, ¿no? Como lo hemos hecho anteriormente. Y la gravedad, pues sabemos que es una constante, que aunque no lo tengo en los datos, pero yo puedo deducir que equivale a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pues bien, si lo desarrollamos, ¿cuánto es 2 por 500? Pues es el doble, evidentemente este es igual a 1000, entre 9.81. Entonces, si lo dividimos, 1000 entre 9.81, podemos deducir que el resultado es igual a 10.10 segundos. Y son segundos porque ya hicimos el factor de conversión. Entonces, te invito a que lo corrobores con tu calculadora. Bien, de esta forma yo ya tengo representada, o ya encontré el tiempo, pero me falta encontrar la distancia. Entonces sabemos que la distancia, vamos a decir que es x, porque es una cantidad desconocida, es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, la velocidad ya la tengo, de hecho hice el factor de conversión, y como recordarás, entonces decimos que x es igual a 97.22, que multiplica al tiempo, que es la variable que acabo de calcular. Como están juntas, entonces está multiplicando y equivale a 10.10. Entonces, si multiplico 97.22 por 10.10, vamos a ver cuál es el resultado. Ahí está. 10.10 por 97.22, que por cierto es periódico, entonces así lo podemos tomar en la calculadora para que sea un dato más exacto, y entonces el resultado equivale a 981 igual a 981.9 metros, ¿no? Entonces, ya para concluir, podemos deducir que el tiempo que tarda esta bomba en caer es de aproximadamente 10.10 segundos. ¿Y cuál es la distancia? De 981.9 metros. Y bueno, de esa manera es como hemos calculado un ejercicio que corresponde a la caída libre. Entonces, esto es los temas que debemos de ver en la parte de cinemática. Entonces sabemos que la cinemática es una rama de la física que se encarga del estudio de los movimientos de los cuerpos. Entonces, esto ha sido todo y nos vemos la siguiente sesión con el tema de dinámica.